Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Muñoz Cueco y voy a presentar la anatomía del sistema auditivo. El oído está conformado por tres estructuras, que es el oído externo, dividido en el pabellón auricular y el canal auditivo externo. El oído medio, que consta de la cavidad timpánica y trompa de Eustaquio, que comunica con la cavidad orofaringea y sirve de aireación del oído medio y para equilibrar presiones. En la cavidad timpánica tenemos el tímpano y la cadena huesecillos, martillo, yunque y estribo, que contacta con la ventana oval que formará parte de la cóclea o caracol, y el oído interno, que consta del laberinto óseo, dentro del cual está la perilinfa, y dentro está flotando el laberinto membranoso, y dentro de esta la endolinfa. El laberinto consta de dos partes fundamentales, el laberinto posterior y el anterior. El posterior está relacionado al equilibrio y el anterior relacionado con la audición. El laberinto posterior consta del vestíbulo y canales semicirculares, que estos salen del vestíbulo, concretamente del utrículo. El sáculo está conectado por el conducto sáculo-coclear de Jensen con la cóclea. Esas estructuras del laberinto posterior tienen unas células especializadas que permiten detectar cambios en el espacio, aceleraciones y desaceleraciones importantes en el equilibrio, y los impulsos nerviosos que generan salen por el nervio vestibular hacia el sistema nervioso central. El laberinto óseo, el laberinto anterior, relacionado con la audición, también llamado cóclea o caracol. Empieza con la ventana oval. Si realizamos un corte a este nivel, vemos otras estructuras que consta de tres conductos. El primero es la rampa vestibular, la rampa media o el conducto coclear y la rampa timpánica. La rampa vestibular y timpánica están conectadas al final de la cóclea o la punta por el helicotrema. Contienen perilinfa y después de ellas el conducto coclear en la rampa media y que no conecta con ellas y que presenta la endolinfa y que tiene el órgano de Corti. Entre la rampa vestibular y el conducto coclear se presenta la membrana de Reiser. Entre la rampa timpánica y el conducto coclear, la membrana basilar. Sobre la membrana basilar está el órgano de Corti. La membrana tectorial, cuando pasan las ondas de audición, las ondas sonoras vibra esa estructura arriba y hacia abajo y actúa sobre las células ciliadas internas y externas del órgano de Corti y se producen despolarizaciones, repolarizaciones y se envían estímulos nerviosos a través de las fibras nerviosas hasta que se forma el nervio coclear auditivo y se junta con el nervio vestibular y van hacia el sistema nervioso central. Efecto de la audición. Si entra una onda sonora, impacta por el conducto auditivo externo en el tímpano, se mueve la parte inferior hacia adelante, la parte superior del martillo se mueve hacia la zona izquierda, que arrastra también al yunque, también hacia la izquierda y hacia la zona derecha. La parte inferior del yunque presionando en el estribo, que presiona a nivel de la ventana oval, y eso hace que vengan ondas sonoras a través de la rampa vestibular y después hacia la rampa timpánica. A nivel de la rampa timpánica se producirá una vibración a nivel del órgano de Corti, que es el que enviará los impulsos nerviosos al sistema nervioso central a través del nervio coclear, y al final llega el impacto de la onda auditiva a la ventana redonda. Fisiología del sistema auditivo. Traducción auditiva. El oído convierte las ondas sonoras en el aire en impulsos eléctricos que son interpretados por el cerebro. A medida que el sonido entra al oído, este pasa a través del canal auditivo externo, donde choca contra la membrana timpánica
que vibra en respuesta al sonido. Los sonidos de tono frecuencias bajas producen vibraciones lentas. Los sonidos de tono frecuencias de bajo nivel o amplitud producen vibraciones de menor intensidad. Los sonidos de alta frecuencia producen vibraciones rápidas. La membrana timpánica tiene forma de cono y se articula con los huesecillos del oído. Los movimientos de la membrana timpánica hacen vibrar los huesecillos de modo que transmiten información sobre frecuencia y amplitud. Los tres huesos pivotean juntos sobre un eje. El eje del pivote está constituido por una serie de ligamentos que mantienen los huesecillos en posición dentro de la cavidad. El ligamento interior del martillo y el ligamento posterior del yunque tiene una importancia crucial para el eje del pivote. A través de los huesecillos, las vibraciones de la membrana timpánica son transferidas a la platina del estribo. El estribo se mueve como un pistón, enviando vibraciones dentro de la estructura llamada laberinto óseo. El laberinto está lleno de un fluido llamado perilinfa. Si este funcionara de manera rígida y como un sistema inflexible, el movimiento del estribo no sería capaz de desplazar la perilinfa y por lo tanto no podría transmitir las vibraciones de la estructura ósea. Debido a la flexibilidad de la membrana ventana redonda, los movimientos del estribo pueden desplazar la perilinfa, lo que permite que las vibraciones entren en el laberinto. El corredor que lleva a la ventana redonda se encuentra dentro de la parte espiral del laberinto óseo, o también llamado cóclea. Las vibraciones producidas por el estribo son transferidos al sistema espiral y retornan para encontrarse con la ventana redonda. La posición del tubo en espiral, donde las vibraciones son enviadas al vórtice de la cóclea, se llama escala vestibular. La porción que desciende se llama escala timpánica. Una tercera estructura llamada conducto coclear está situada entre la escala vestibular y la escala timpánica. El conducto coclear está lleno de un fluido llamado endolinfa y cuando se ve en sección transversal, quedan visibles las ventanas que separan los dos sistemas, la membrana de Reissner y la membrana basilar. Estas membranas son flexibles y se mueven en respuesta a las vibraciones que viajan hasta la escala vestibular. Seguidamente, los movimientos de las membranas envían vibraciones de vuelta hacia la escala timpánica, una estructura especializada llamada órgano de Corti. Está situada sobre la membrana basilar. Mientras la membrana basilar vibra, el órgano de Corti es estimulado enviando impulsos nerviosos al cerebro a través del nervio coclear. Los impulsos nerviosos propiamente dichos son generados por células especializadas dentro del órgano de Corti, llamadas células ciliadas, que están cubiertas muy de cerca por una estructura llamada membrana tectoria. A medida que la membrana basilar vibra, las finas células ciliadas se flexionan contra la membrana tectoria, con lo cual se activan. Toda la membrana basilar no vibra al mismo tiempo. En lugar, áreas específicas a lo largo de la membrana basilar se mueven de manera independiente en respuesta a diferentes frecuencias de sonido. Bajas frecuencias hacen vibrar la membrana basilar cerca del vértice de la cóclea y las frecuencias altas producen vibraciones cerca de la base. Este arreglo se conoce como organización tonotópica. Juntas estas secuencias de eventos es responsable de la percepción acústica. Aparato fonador. Está formado por un conjunto de órganos encargados de generar y ampliar el sonido que produce el habla. Está dividido en tres partes: la cavidad infraglótica, que tiene los órganos de respiración, pulmones, tráquea, bronquios y diafragma. En esta cavidad se da el acto de la respiración. La segunda cavidad es la cavidad glótica o cavidad laringea, que tiene los órganos de fonación, la laringe, glotis y las cuerdas vocales. La glotis permite o obstruye el paso del aire, así se producen los sonidos glotales. Las cuerdas vocales permiten que existan sonidos sordos y sonoros, y esto se da por la vibración de las cuerdas con el paso del aire. Y la tercera cavidad, que se llama supraglótica, que tiene los órganos de articulación, úvula, cavidad nasal y cavidad oral. La úvula es una especie de campana que tenemos en la garganta que al vibrar con el paso del aire produce los sonidos uvulares. La cavidad nasal está formada por la nariz y al expulsar el aire por esta cavidad es que se producen los sonidos nasales. La
La cavidad oral es de las más importantes del aparato fonador, puesto que aquí se encuentran muchos puntos de articulación. En la cavidad oral encontramos los dientes que producen sonidos dentales o más bien permiten la producción de sonidos dentales. Los alvéolos que se encuentran en el paladar duro. Los paladores se dividen en paladar duro o cielo de la boca y el paladar blando o velo del paladar. El paladar blando permite producción de sonidos velares. Los alvéolos permiten la producción de sonidos alveolares, los dientes la producción de sonidos dentales, los labios la producción de sonidos labiales y el paladar la producción de sonidos palatales. La lengua es un músculo indispensable en la producción y articulación de los sonidos y se divide en tres partes: ápice o punta de la lengua, el torso y la raíz de la lengua. El conjunto de estas cavidades permite generar el acto del habla y de esta manera poder comunicarnos. Fisiología. La voz, también llamada fonación, es el resultado de varios procesos que involucran órganos, músculos y estructuras óseas. Una breve definición podría ser el sonido producido en la laringe por la salida del aire que al atravesar las cuerdas vocales las hace vibrar. En el instrumento vocal participan tres aparatos: aparato respiratorio, de fonación y aparato de resonancia. La voz es el instrumento natural por excelencia. La voz se define en cuanto a su tono, calidad e intensidad o fuerza. De las características fisiológicas de cada persona depende el timbre de cada voz. El tono óptimo o más adecuado para el habla, al igual que su rango de variación, depende de cada uno y está determinado por la longitud de masa y las frecuencias. A mayor frecuencia de vibración, más alto es el tono. Una vez que la voz se origina, resuena en el pecho, garganta y cavidad bucal. La calidad de voz depende de la resonancia, de la manera en la que vibran las cuerdas, mientras que la intensidad depende de la resonancia y de la fuerza de la vibración de las cuerdas. El aparato respiratorio es el lugar que almacena el aire y por el que circula el mismo. Suele dividirse en dos zonas. El primero es el tracto inferior, que comienza en la tráquea y termina en los pulmones, pasando por los bronquios, bronquiolos y alvéolos, y cuyas funciones principales consisten en la conducción e intercambio gaseoso. Y la segunda zona es el aparato superior, que incluye las fosas nasales, boca, faringe y laringe. Además de realizar funciones de conducción, purifican y modifican y calientan el aire inspirado. La laringe se encuentra situado en la parte media del cuello, como refleja el relieve denominado de nuez producido por su cartílago tiroides. La laringe está formada por una serie de cartílagos, articulaciones y músculos. El cartílago tiroides unido a la tráquea, los cartílagos aritenoides unidos al cricoides, el cartílago tiroides unido al cricoides y la epiglotis unida al tiroides, y por detrás del hueso hioides. Las articulaciones entre los cartílagos aritenoides y tricoides permiten a las cuerdas vocales se aproximen o se separen, dejando pasar aire entre ellas o impidiendo su paso. De forma similar, las articulaciones entre el tiroides y el tricoides permiten que las cuerdas vocales se alarguen o se acorten, aumentando o disminuyendo su tensión. Los 9 músculos de la laringe son los que, al mover los cartílagos y las articulaciones, realizan las acciones de aproximación y separación de las cuerdas vocales. Todos ellos, solo un músculo es el responsable de la separación de las cuerdas vocales, por lo que es el único que podremos considerar como respiratorio al permitir el paso de aire a los pulmones. Los 8 músculos restantes se encargan de aproximar las cuerdas vocales en muy variadas formas. Esos músculos se pueden considerar como fonadores, porque regulan la tensión de la distancia de las cuerdas vocales, de forma que, además de proteger la entrada de aire a los pulmones al aproximar las cuerdas vocales, permiten que éstas vibren al paso del aire, cercando una variedad gama de tonos que presenta la voz humana. Los pulmones están dentro de la caja torácica, siendo más pequeñas en la parte superior. La caja torácica se forma en 12 pares de costillas sujetas a la columna vertebral. Los 7 primeros están unidos al esternón por delante y separados entre ellos.
Los siguientes tres pares, llamadas falsas, costillas unidas conjuntamente al esternón. Y por último, dos pares de costillas unidas a la columna, solo por atrás, llamadas costillas flotantes. El aire inhalado, pero a través de la tráquea, que se divide en dos tubos denominados bronquios. Cada bronquio conduce a un pulmón. Dentro de los pulmones, los bronquios se subdividen en bronquiolos que dan lugar a los conductos alveolares. Estos terminan en unos saquitos llamados alveolos. El aire penetra en los pulmones cuando el diafragma, músculo situado bajo los pulmones, se contrae, por lo que se aplana y se agranda la cavidad o caja torácica en la que están suspendidos los pulmones. Esto hace que los pulmones se expandan y queden llenos de aire. Cuando el diafragma se relaja, los pulmones se contraen y el aire es excedido. En la situación que se necesita mayor cantidad de oxígeno, la cavidad formada por las costillas también se expande debido a la acción de los músculos intercostales externos que producen el movimiento de las costillas de hacia arriba y hacia adelante de forma simultánea. Así aumenta más el tamaño de la cavidad torácica para permitir la inhalación de mayor cantidad de aire. La expiración con la salida del aire rico en músculos intercostales de forma que se disminuye el volumen de la cavidad torácica. Los pulmones se retraen y expulsan el aire al exterior. Estructuras cerebrales involucradas en el procesamiento del lenguaje. Área de Broca. Se localiza en el lóbulo frontal izquierdo, al pie de la tercera circunvolución. Según el mapa de Brodmann, corresponde a las áreas 44 y 45. Las funciones de estas áreas son la formulación verbal, que corresponde a la expresión y comprensión de estructuras sintácticas, y cumple un rol en el procesamiento de verbos. Además, tiene una participación en la planificación y programación motora para la articulación del habla. Esta área está relacionada con procesos de secuenciación. Áreas de Brodmann 46 y 47. El área 46, a pesar de estar relacionada con la función ejecutiva, cumple un rol en la comprensión de oraciones. Recientes trabajos muestran que las áreas 46 y 47 participan en el procesamiento sintáctico. Área de Wernicke. Se localiza en el lóbulo temporal izquierdo, en la primera circunvolución temporal posterior, específicamente en las áreas de Brodmann 22 y 42. Se ha planteado que también formaría parte de esta área la circunvolución supramarginal y angular. Las funciones de estas áreas son la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico. Circunvolución supramarginal. Se localiza en el lóbulo parental inferior, área de Brodmann 40. Las funciones de esta región son principalmente el procesamiento fonológico y la escritura. Circunvolución angular. Se localiza en el lóbulo parietal izquierdo, corresponde al área de Brodmann 39, área terciaria, que juega un importante rol en la integración multimodal, en el procesamiento semántico, cálculo, lectura y escritura. Lóbulo temporal. La memoria semántica se encuentra ubicada en la región lateral de los lóbulos temporales. Está formado por el polo temporal en el área de Brodmann 38, la segunda circunvolución temporal en el área de Brodmann 21, la tercera circunvolución temporal en el área de Brodmann 20 y parte de la circunvolución fusiforme en el área de Brodmann 37. Existiría una conexión entre esas zonas y la primera circunvolución temporal, que es crucial para el procesamiento léxico-semántico. Esta se pone en funcionamiento en la denominación y comprensión de palabras. Lóbulo de la ínsula. Se ha planteado que esa estructura cumple un rol en la conversión de los fonemas e información motora para que esta pueda ser leída en el área de Broca. También se ha podido determinar que la ínsula anterior está relacionada con el procesamiento articulatorio complejo, como palabras de larga metría y dífonos. Existe una conexión entre circunvolución supraginal y la ínsula anterior y de esta hacia la región de Broca. La ínsula tendría por función llevar a cabo un procesamiento intermedio entre el lenguaje y el habla. Otras estructuras que participan en el lenguaje es el fascículo longitudinal superior, el fascículo usinado, el fascículo longitudinal inferior, el fascículo frontooccipital inferior, las áreas subcorticales.
En resumen, viaje del sonido al cerebro. Las ondas sonoras que viajan por el aire y el oído externo atrapa esas ondas que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que lo hacen vibrar, lo que a su vez hace vibrar tres bracecillos, el martillo, el yunque y el estribo, y que amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea o caracol está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas esterocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea con el movimiento del líquido. Dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus esterocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esta migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonido. Las células ciliadas en la parte estrecha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos como un pícolo o una flauta. Las células situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Cerebro y lenguaje. Lenguaje hablado. Lo que escuchamos entra por el oído hasta llegar a la corteza auditiva, que lo procesa y lo envía al área de Wernicke, y lo almacena y asocia la estructura del sonido con la estructura de una palabra que fue guardada previamente y comprende su significado. Lenguaje escrito. La información ingresa a través de la vista hasta la corteza visual. Esta la procesa, luego pasa por el giro angular y se traduce la palabra escrita a su versión auditiva, y luego llega al área de Wernicke, donde será procesado e interpretado su significado. Para producir el lenguaje hablado interviene el área de Broca y planea el proceso de pronunciación de las palabras. Esa información viaja a la corteza motora, que controla los músculos que vamos a pronunciar. Cuando nos comunicamos con otras personas se da el mismo proceso, lo que la información que llegó hasta el área de Wernicke será transportada hacia el área de Broca a través del fascículo arqueado, que hace la función de puente entre ambas áreas. Este mismo proceso es para la expresión del lenguaje tanto oral, escrito o de señas. Todo este proceso se da en el hemisferio izquierdo del cerebro, tanto en diestros como en zurdos. Sin embargo, también el hemisferio derecho se involucra en el proceso cerebral del lenguaje, específicamente en la prosodia. Esto le da el tono emocional al habla.